Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 27, Hierro y Oro. La semana pasada vimos cómo los galos de Breno y los romanos de Quinto Sulpicio comenzaron a deliberar. Ambos cansados, ambos contando muertos a diario y ambos con un ego más grande que las 7 colinas de Roma juntas. Pero aquí uno de los dos lados tenía una leve ventaja, y esa ventaja era la esperanza que Camilo llegaría en cualquier momento con sus tropas. Mientras tanto, quiero que se imagine la ciudad de Roma. El Circo Máximo, que aún solo poseía gradas de madera, se había convertido en una morgue temporaria donde el humo no paraba de mostrarle a todo el mundo dónde fue que los galos habían decidido a apilar y a quemar a sus caídos. Era el fin de un invierno extremadamente templado, y como por obra de las diosas Cloacina, que había tapado los desaguaderos de las cloacas de Roma, Poena, diosa del castigo, y Tempesta, diosa de las tormentas, que no causó ni una sola tormenta ese invierno que congelara o se llevara partes de los cuerpos que se podrían por toda Roma, los galos terminaron sufriendo más que los romanos. Desde el mercado de Reses al sur del puente de la ciudad, y hasta la Puerta Capena en la esquina sureste de Roma, todo estaba quemado. Esta era la Roma que Marco Furio Camilo estaba a punto de salvar, según la versión que los romanos describieron. Así es, mientras que Camilo se preparaba para salir de Vellas y marchar hacia Roma, y mientras que los galos y los romanos debatían dónde iban a finalizar su transacción, Roma se descomponía con cada día que pasaba. Y así es, existen dos versiones mayores de todo esto. Vamos con la versión aceptada por historiadores modernos primero. Pero, primero, vayamos rápidamente al segmento del podcast de la semana. Y repito que como les conté durante el episodio 20, cada semana y por 20 semanas voy a mencionar un podcast aquí. Un podcast que, tal como el mío, es joven, chiquito, sin muchas pretensiones y con un buen estilo, y con buenas chances de crecer. Entonces, el podcast de la semana de esta semana es Antena Historia Podcast. Repito esto, Antena Historia. El podcast Antena Historia se encuentra en iVoox y también se encuentra en todos los lugares donde un buen podcast debe encontrarse. En otras palabras, estamos hablando de un podcast maduro, bien diseñado y bien planeado. Está en Twitter, Facebook, Google+, TuneIn, WordPress y muchos otros lugares que probablemente ni siquiera he descubierto aún. Este podcast, creado por un grupo de personas, es un poquito diferente de mi podcast y de los podcasts que he mencionado hasta ahora porque trata de todas las épocas de historia. Ahí pueden encontrar episodios de los tiempos de la batalla de Qingdao en China o de los tiempos de las carreras de Indias, entre muchas cosas. Entonces, el podcast Antena Historia para todo el mundo esta semana, y yo les voy a recomendar un episodio llamado Roma 006, Roma Conquista Hispania. Muy buen episodio. Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano que también trate del tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Bien, volviendo a Roma y al estado en el que Roma se encontraba, me pregunto muy a menudo cómo reaccionaban los romanos cuando salieron de sus escondites en la colina del Capitolino aquellos pocos que salieron a negociar con los galos. Me imagino que estaban espantados. En cuanto encontraron un lugar que ambos lados aceptaron, los romanos empezaron a traer oro. Oro, porque eso es lo que los galos exigían como forma de pago para que ellos se vayan de Roma. Y oro porque, los senones andaban buscando oro por toda la ciudad y no encontraron mucho. Pero ahora el oro venía y venía a montones. Una balanza fue puesta en el lugar y según historiadores el precio de rescate eran 1000 libras de oro. Cuando los romanos empezaron a pesar el oro, pronto se dieron cuenta que las balanzas no estaban bien reguladas y sus libras no llegaban a pesar lo mismo. De hecho, por cada 6 o 7 libras de oro perdían casi 1 libra. Cuando los romanos fueron y le dijeron eso a los senones, Breno, enfurecido, añadió su propia espada al contrapeso de la balanza, aumentando aún más la diferencia desfavorable para los romanos. Según la leyenda, Breno pronunció las famosas palabras Vae Victis en ese momento, lo que se traduce a algo como «ay de los conquistados», significando que los romanos, como perdieron en el campo de batalla el año anterior,
y como tenían que pagar para sacarse de encima a los galos, no tenían el derecho de pedir o contar con un tratamiento justo de parte de los senones. Los romanos, mordiéndose los labios de furia, pero dándose cuenta que protestas no les servían, simplemente siguieron añadiendo oro y llenando el plato de la balanza hasta que las 1000 libras fueron contadas y entregadas a los galos. Los galos iban llevando el oro y poniéndolo en carruajes con los pocos bueyes que aún quedaban vivos en la ciudad. Cuando terminaron con eso, simplemente salieron por la misma puerta por la que entraron 7 meses antes. Y ese es el fin de la historia, de acuerdo a razonamientos y análisis de historiadores modernos. Ya. Pero sabemos que a los romanos no les cabía esto en su orgullosa historia, así que ahora vamos a ver la otra versión. La versión relatada por Tito Livio y otros cuentacuentos de la época del Imperio Romano. Porque según los romanos, los galos ni lograron terminar de contar esas 1000 libras cuando 2 eventos sucedieron, los cuales podemos o bien creer o bien descontar como añadidos siglos después para preservar el prestigio de Roma misma. El primer evento fue que Camilo llegó a Roma con sus tropas e inmediatamente se dirigió al lugar donde el oro se estaba pesando y contando. Allí, Camilo puso a sus tropas en lugares estratégicos y de pronto los senones se vieron sin salida alguna de la situación. Breno, con autoridad de un típico comandante, le dijo a Camilo que Camilo no tenía autoridad alguna de meterse en ese lío porque ambos lados ya se habían puesto de acuerdo con esa transacción. Pero Camilo le respondió que quien quiera que autorizó esa transacción no tenía autoridad suficiente para llevarla a cabo, porque el comandante de Roma era él, y sin su autorización todo esto era ilegal y los galos pagarían con sus vidas por ello. Una escaramuza estalló y pronto las facciones combatientes se vieron en las calles de Roma y un poco más tarde en las afueras de Roma en formaciones de batalla. No tengo que ni convencer a nadie que una batalla entre las fuerzas de Breno, hambrientas y decimadas por las plagas, y las fuerzas de Camilo era como mirar a un chico de 12 años de edad quitarle un helado de fresa a un chico de 3. Los galos perdieron el oro y no les quedó nada más que alejarse de la ciudad que les terminó costando tantas vidas y, según Tito Livio, se fueron hacia el sur. Allí, en las cercanías de la ciudad de Caere, fueron batidos otra vez por tropas combinadas de Camilo y legionarios que estaban en camino hacia el norte y que encontraron a los galos por pura casualidad. El evento número 2, que también sucedió al mismo tiempo, según la versión romana, era que Camilo pronunció las famosas palabras, no con oro, sino con hierro, uno recupera la patria. Obviamente todo esto es ficticio en mi propia opinión, pero la versión romana, muy al estilo de una película de Hollywood, le da un toque de happy ending a todo esto y sabemos que tanto en los Estados Unidos como en Roma antigua a la gente le encantaba ese tipo de historias. Sea como sea, Camilo fue proclamado como el padre de la patria y segundo fundador de Roma. Y aquí va un muy buen análisis. El saqueo de Roma no parece haber sido tan desastroso como la tradición romana lo indicaba. Sabemos por arqueología que no se ha encontrado evidencias que apoyen la idea de que la ciudad fue incendiada y el poder romano parece haberse recuperado muy rápidamente después del desastre. La evidencia temprana sugiere que la ciudad fue evacuada por lo menos parcialmente antes de que los galos llegaran. Según la tradición romana, las vírgenes vestales y sus objetos sagrados fueron escoltados a Caere por un tal Lucio Albino o Albinio, posiblemente el mismo Lucio a quien Aristóteles nombra como el salvador de Roma y no Camilo. Breno y su banda parecen haber estado en camino al sur de Italia, donde iban como mercenarios al servicio de aquel Dionisio de Siracusa. Si este es el caso, entonces habrían estado interesados solamente en saquear objetos fácilmente movibles. Eso sería incluyendo el oro que fueron pagados para salir de la ciudad. También existen vastas discrepancias en cuánta gente realmente murió en la batalla del río Alia, y fuentes modernas creen que la gran mayoría de los romanos verdaderamente corrieron y salvaron sus vidas en esa ocasión. Entonces, combinado con las bajas pérdidas probablemente sufridas en la breve batalla del río Alia, esto sugiere que, aunque la incursión gala fue humillante, no fue particularmente perjudicial. Aunque hay que notar que si los galos hubieran aparecido antes del final de aquel largo asedio de Veies, entonces la llegada de Breno hubiera sido un verdadero desastre para Roma. También quiero comentar aquí que una obra artística de un pintor del siglo XIX llamado Paul Jamin o Pablo Jamin, un pintor francés del movimiento clásico,
Ese pintor muestra un cuadro de Breno y sus fuerzas manteniendo unas mujeres como esclavas o prisioneras con casi nada de ropas y como parte de su botín de guerra. Personalmente no estoy disputando el hecho que cosas de ese estilo hayan pasado o no. Esas cosas siempre suceden durante guerras. Pero, según la historia de Tito Livio, los senones mataron a todo el mundo en Roma cuando saquearon la ciudad. Y si con la excepción de la gente en el Capitolino todo el mundo pereció, entonces ese cuadro de Pablo o Paul Jamín nos acaba de dar una discrepancia más. Y como discrepancias hay muchas, pero hay otra discrepancia que en este momento nos es más importante que todas las demás discrepancias. Cuando los galos se marcharon de Roma y cuando los romanos por fin pudieron salir de la colina del Capitolino y cuando la gente en los alrededores de Roma empezó a volver a Roma, ellos se empezaron a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y otra vez tenemos la obra de Camilo actuando como el héroe de Roma, pero esta vez sí creo que esto verdaderamente sucedió. Vea esto. Roma estaba en un estado de abandono como no lo estuvo en casi 4 siglos. Muchas casas necesitaban reparaciones y eso también iba para calles, avenidas, canales de desagüe y techos de estructuras mayores. Veles estaba abandonada, segura, firme y a menos de 20 kilómetros de distancia. Los senadores, los que sobrevivieron, se apuraron a reunirse en el Senado para decidir el futuro de Roma. Entonces, mientras la mayoría de los romanos hubiesen querido simplemente abandonar Roma y mudarse a Veles, Camilo gritaba a todo pulmón que eso estaba fuera de la cuestión y que todo aquel que quería abandonar a su patria por un hecho tan trivial como un saqueo no tenía derecho a llamarse un romano. Según una anécdota, en un momento dado y mientras los senadores estaban escuchando a Camilo hablando, afuera del Senado un decurión del ejército romano que andaba de patrulla con un grupo de soldados decidió hacer una pausa justo enfrente del foro y a unos pasos de las puertas abiertas del Senado. Con el propósito de hacer que los soldados paren, ese decurión levantó la mano y les dijo en un tono un tanto suave algo como: «Bueno chicos, paramos aquí y no nos movemos de aquí». Los senadores que escucharon eso lo tomaron como un presagio e inmediatamente se pusieron del lado de Camilo y empezaron a convencer a los demás de que no había que irse de Roma. El destino de Roma sí se había resuelto, y mientras la gente de Veles lentamente regresaba a Roma, aún nos quedaban 2 grandes problemas. 1, las casas donde vivirían los romanos. Y 2, Camilo. ¿Cómo dijo? ¿Camilo era un problema? Así es, Camilo, si bien fue proclamado como el segundo padre de la patria, el hombre seguía teniendo muchos enemigos. Y mucha gente consideraba que Camilo era demasiado arrogante, ya que trataba a la mayoría de sus iguales como si fuesen unos chicos de primer grado. Una de las personas que no podían ni verlo era nadie más y nadie menos que el hombre que había salvado Roma aquella noche cuando los senones casi lograron subir por la cima del Capitolino. Estoy hablando de Marco Manlio Capitolino, el patricio que holló a los gansos sagrados aquella noche. Y por supuesto, por el otro lado existían las memorias de mucha gente que había acusado injustamente a Camilo años atrás y ahora tenían dudas del verdadero patriotismo de Marco Furio Camilo. En cuanto al problema de las casas, esto se resolvió de una manera muy ineficaz. Todo el mundo sabe que entender un mapa de Roma era como entender la escritura egipcia 1000 años después de la caída de Egipto propiamente dicho. Pero habíamos oído que las calles de Roma, establecidas por aquel Tarquino Prisco, Tarquinio el Viejo, el primero de los reyes etruscos, eran bien derechitas, amplias y muy bien planificadas. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que después del saqueo de Roma, la gente empezó a reconstruir casas y calles sin ningún plan manejado por la ciudad u otra autoridad que pudiese regular el tema. Construcción de casas era algo tan urgente que los romanos sacaban materiales de donde podían para volver a construir sus casas y nadie le preguntaba a nadie dónde construir y nadie pedía permiso. La situación era tan drástica y no existió tiempo para establecer una clara visión de Roma después del saqueo, y mientras todas las ciudades que los romanos fundaron en los siglos que siguieron brillan por sus avenidas perpendiculares y sus planos tan bien organizados, Roma misma no tenía cura. Así es, la ciudad madre no tenía cura. Calles iban en zigzag, se cruzaban entre sí en ángulos que desafiaban lógica y no existía una sola vereda que fuese derecha.
Y cuando Aeliana llegó a Roma, después de caminar por 3 días enteros desde Velles, ella encontró que Lucio estaba tratando de enmarcar sus propiedades anteriores con bloques que Lucio mismo, junto con un esclavo, habían aflojado de veredas cercanas. Lucio estaba en apuros porque otro vecino hacía lo mismo, y esto significaba que Roma se construía de un modo que en los Estados Unidos llamamos first come, first serve. El que llegaba primero se servía primero, o sea, se creaba su propio perímetro primero y ya. Problemas habrá luego, pero lo primordial era asegurarse de un perímetro ahora. La casa de Lucio, que se encontraba en la parte plebeya de la ciudad, había sido devastada por aquel primer incendio, y cuando Lucio la vio por primera vez, no pudo casi ni reconocerla. Una sola pared permanecía, y todo lo que tenían adentro, bueno, no había nada. Sin una sola palabra, Aeliana se puso a ayudarles, y cuando los dos creyeron que dentro de todo lograron un perímetro casi igual al que tenían antes, descansaron por un minuto. El esclavo fue enviado a traer agua, y cuando volvió, Lucio le preguntó si sabía dónde andaban los otros 20 esclavos que vivían bajo el techo de Lucio antes de la llegada de los senones. El esclavo simplemente dio un no, moviendo con la cabeza. La recuperación había empezado. Pero justo cuando Lucio y Aeliana pensaron que tendrían un poco de descanso, las trompetas de la puerta Capena sonaron. Cientos de volscos se acercaban por el horizonte y Roma tenía que defenderse. Como veremos en nuestro próximo capítulo, comenzar de nuevo no era fácil. A veces uno ni tenía tiempo de clavar un marco de una puerta en su casa nueva cuando ya tenía que salir a combatir enemigos para que esa puerta y esa casa siga siendo suya. Y en nuestra saga tenemos una importante noticia. A unos meses de comenzar a reconstruir la casa, Aeliana le dijo a Lucio que la diosa Vesta los había bendecido. Aeliana estaba embarazada. También veremos el final de 2 personas que se odiaban mutuamente por más de 2 generaciones: Marco Furio Camilo y Marco Manlio Capitolino. Esto y mucho más lo veremos en nuestro episodio 28, La Roca Tarpeya. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.